Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos están escuchando, dónde nos están viendo. Qué gusto poder volver a estar con ustedes, queridos amigos, en su podcast Desde el Corazón. Y hoy vamos a hablar desde el corazón y es un privilegio para mí porque tengo un camarada de invitado, tengo un amigo, un compañero pastor y especialmente un amigo que graduó conmigo. Así que hoy les presento al pastor Adán García Álvarez. ¿Cómo estás, pastor? Amigo Salomón, bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos y encantado de estar aquí en tu programa y sobre todo invitarme aquí a tu set. No, bonito. Hombre, gracias a ti, de verdad. Amigos, fíjense que estamos en el set de grabación de la Asociación de Chontalpa. Así que, amigo, gracias porque tú estás trabajando acá y pues fuiste el puente para que esta puerta se haya abierto. Y pues, qué bendición el poder hoy estar contigo. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te has encontrado? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás sirviendo? Cuéntanos. Amigo, pues bueno, estamos aquí en nuestra asociación Chontalpa. De paso, agradecer a nuestra administración, ¿verdad? Sin por duda. Facilitar todo esto. Gracias. Y qué bendición no coincidir también, porque sí, claro. Tú sabes, todo eso y coincidimos acá. Y qué bueno que estamos por acá ahora. Yo estoy ahorita viviendo cerquita de Cárdenas. Estoy como unos 20 minutos en un lugar que se llama 11 de febrero. Ahí vivo. El 11 de febrero. Sí. El distrito en sí donde estoy trabajando o sirviendo ahora la iglesia se llama El Edén. Apenas acabo de llegar ahí, tenemos escasos 3-4 meses ya adaptándonos y de lleno metiéndonos al trabajo. Y ahí vamos, poco a poco. Excelente, gracias a Dios. Me da mucho gusto que también participes del ministerio. La verdad que hay veces que nosotros no somos dignos, pero estamos trabajando. Y me da mucho gusto que también con tu esposita desde la uni se conocieron, crecieron y pues ahora ya están sirviendo. Cuéntanos, ¿cómo fue el momento de tu llegada al ministerio, de tu crecimiento también? ¿Cómo fue la manera en que tú serviste a la iglesia desde tus inicios? Mira, me gustaría quizá contarte un poquito desde antes. Sí, sin duda, por favor. Y todo eso. Vieras que yo desde muy pequeño, porque me crié en Oaxaca un buen tiempo, yo me acuerdo del pastor Josué David, un pastor que hace poco lo jubilaron. Josué David López Ramírez. No me acuerdo de sus apellidos, pero hace poco lo jubilaron. ¿Fue presidente en Oaxaca? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mi padre igual lo conoce muy bien. Y no he tenido el privilegio de saludarlo, pero yo recuerdo que dentro de todo lo que él hacía, que realmente no me acuerdo, yo estaba chiquito, tenía 3 años, 2 años. Me acuerdo que él llegaba en su bochito a nuestra iglesia allá en San Pablo, Tuxtepec o Huistepec, no me acuerdo ya bien. Okay. Y yo recuerdo que siempre decía que yo quería ser un pastor, así como el pastor José David. Y pues el tiempo fue pasando y todo esto y vieras que llegó el momento en el que pues uno entra a la adolescencia y todo eso y como que de repente dentro de mí estaba eso que yo quería ser pastor. Siempre estuvo ese sueño ahí. Pero como que llega el momento como que te da pena de decir que eres cristiano. Llega la adolescencia, ¿no? Los amigos, las compañías, ya como que ser cristiano, ser pastor es como que... No, hombre, sí, porque todos, no, yo voy a ser licenciado, yo voy a ser arquitecta, no, yo voy a hacer esto, lo otro ¿Y tú qué vas a estudiar? No, pues voy a ser pastor y como que a veces uno no encaja. ¿No? Y a pesar de que estudiamos en colegio de iglesia, en el colegio Ignacio Comonfort. ¿Siempre tu estudio fue en colegio de iglesia? Desde 6º año de primaria. Ahí estudiamos en el colegio de iglesia. Fíjate que es una ventaja. Yo nunca estudié en un colegio de iglesia. ¿A poco, Salomón? Hasta la universidad. Todo donde yo estoy, pues no es una comunidad como que digamos tan adventista. De por sí yo soy del estado de Puebla y pues Puebla no es una... Es más católica, ¿me entiendes? Así que las escuelas adventistas pues me quedaban como a 3 horas de distancia, la más cercana, así que era imposible. Así que toda mi educación fue en escuela de gobierno, como quien dice, ¿no? Ya después que estudio en una escuela adventista pues me da mucha alegría porque pues hay mucha diferencia. Hora de moral, semana de oración, etc. Sí, yo pensé que tú habías estudiado en colegio de iglesia. Sabes que vamos a hablar de nuestra impresión cuando nos vimos por primera vez, ¿te acuerdas? En la universidad, cuando llegamos ese 2016. El año 2016 llegamos a la Universidad Lindavista. Y fíjate que yo estaba platicando hace rato con unos compañeros también de cómo fue el inicio. En un podcast también lo cuento con el pastor Kenneth. De verdad que no sé si cómo fue en tu caso, pero yo sentí que era una
que cuando entré todo iba a ser una áurea de santidad, como que no iba a haber relajo, todos iban a estar callados. Así que yo con esa mentalidad llegué a Lindavista. Nunca había experimentado la educación adventista, pero yo iba con ganas. Y pues tú sabes que pues había adultos casados de todo, pero también había muchachos como nosotros que salimos de la... No, todos locos. Y pues esa fue mi impresión, ¿no? O sea, llegué primero serio y ya después me uní al relajo, la amistad. Pero es muy especial la escuela. La verdad es que sí. El mejor lugar del mundo, Lindavista. Sin duda. Ahí uno aprende muchísimas cosas. Exactamente. Yo creo que estuviste tú en varios trabajos. Yo siempre estuve, vieras que siempre estuve en cuando recién llegué porque fui emprendedor, estuve en plantel. Ahí estuvimos podando y todo eso. Pasto, ¿sí? Posteriormente me invitaron para ser monitor. Yo estuve un buen tiempo también. Y posteriormente fui secretario del subdirector allí en Colibí. Y ahí terminé de trabajar. Ahí estuvimos siempre. Pero yo sé que tú estuviste en otros lugares. Pues... O uno o dos trabajos. Pues fíjate que, amigo, fue lindo. Fue lindo porque... Pues estuvimos así como tú, bueno, pues yo llegué, iba a ser emprendedor, pero ya después ya no me dieron el plan. Yo no sé qué pasó, pero el detalle es que no me llamaron antes, ya llegué a la hora de inscripciones, me metí a herrería. Después herrería, me acuerdo que era herrero, me acuerdo perfectamente. Ganadería. Hortalizas. Qué bonito. Fue una experiencia. Con la profa Londoño, con los exalumnos, de ahí fui a hortalizas, de ahí a mantenimiento con los albañiles, y de ahí terminé en el Colibí, pero con los niños. Pero fue muy especial. Cuéntanos, amigo, ¿cómo fue tu paso en la educación adventista? Vieras que ahí, hablando de la escuela, pues siempre fue de mucha bendición, te decía. Porque creo que todo se fue hilando muy bien. Porque Dios nos escucha, Salomón. Dios nos escucha. Y incluso Él escucha las peticiones que hay en nuestro corazón. Hay cosas que nosotros no nos atrevemos a decir con nuestros labios, pero Dios lee nuestro corazón siempre. Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos. Dios sabe cuáles son tus buenas intenciones, tus malas intenciones. Y yo creo que Dios siempre estuvo atento a lo que yo soñaba, a lo que yo quería. Porque desde la escuela todo eso se fue perfilando y hubo un tutor, por decir así, aparte de nuestros padres que siempre dan lo mejor por nosotros. Hubo un tutor y yo creo que valdría la pena decir su nombre, y es el profesor Gerardo Barragán. Él, yo recuerdo que en ocasiones quizás se le decía que por qué metía tanto las manos al fuego por una pequeña cantidad de muchachos que trabajábamos para pagar nuestros estudios y todo eso. Y dentro de esos muchachos estaba yo. Y vieras que no sé por qué, pero yo así me sentí. Hablo como yo me sentí. Yo sentía que el profe Gerardo Barragán siempre estaba allí, listo para darme un consejo. Listo para asesorarme en algo que yo necesitara. Y por supuesto también él estaba ahí siempre para llamarme la atención, porque yo no creo que era tampoco una santa paloma en la escuela, amigo. Oye, vieras que yo tenía bastantes problemas a veces en la escuela. A ver, si había un problema, siempre Adán Esteban García Álvarez estaba relacionado en los problemitas. No porque yo hiciera maldades grandes, me explico, de pelear o de robar. No, siempre maldades, pero que de una u otra forma hacían que el grupo se desordenara. Y también los otros amigos ponían de su parte y se hacía algo a nuestro nivel y a nuestra edad, por supuesto. Bueno, la cosa es que todo eso nos fue ayudando, y este tutor siempre me orientó y me decía: Dan, si tú quieres ser un pastor, necesitas portarte así, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello. Y todo lo que él me enseñó y él me orientó en todo ese tiempo, pues me ayudó y me perfiló para hacer lo que, gracias a Dios, hoy pues estamos iniciando a hacer, ¿verdad? Porque estamos empezando. Ahora, amigo, yo quiero compartirte algo también, o quiero preguntarte algo también. Claro. ¿Cómo fue tu estadía cuando llegaste a la Universidad de Lindavista? ¿Fue fácil? O sea, ¿rápido fuiste al examen de admisión y te abrieron las puertas y entraste? ¿O cómo estuvo el papeleo? Porque, a ver, para nuestros amigos, ¿verdad? No es nada más que vas y que ya vas a estudiar. Uno hace un examen escrito, y luego te hacen una entrevista presencial. Y ahorita te voy a contar qué me pasó a mí. Pero a ver, cuéntame tú. Gracias. Parece que tú eres el hosting de este podcast. Está bien, me encanta. Es que yo quiero me encanta, sí. Gracias. Mira que
Yo llegué con miedo, ¿no? Okay. O sea, yo primero quería irme a Monte. Porque pues algunas primas estudiaron en Montemorelos. Y de allí, pues tú sabes que Montemorelos, en la iglesia, pues los que llegan de Montemorelos, la crema y nata. Y yo digo, wow, yo quiero ser como ellos. Bueno, el presidente de mi asociación, el pastor César Efraín, que le mando un saludo, llegó a mi distrito. Yo pues iba mucho a los campamentos y en algunas ocasiones le contaba, oiga, yo quiero estudiar teología, etc. Llega y sabe que se acercan los exámenes, que yo ya estoy graduando de la prepa, y me dice, ¿estás listo para Lindavista? Y yo me sorprendí, le digo, no, voy a irme a Montemorelos. Me queda viendo y me dice, con respeto de todas las universidades, ¿no? Todos son especiales, pero él me dijo, si quieres ser un buen pastor, tienes que irte a Lindavista. No porque Montemorelos no sea una buena escuela, es una excelente escuela, sino porque siento que si no me hubiera dicho eso, yo no me iría a Lindavista. Sí, despertó algo en ti. Sí, así que digo, wow, si el presidente me lo está diciendo, tengo que obedecer. Le digo, ok, me manda, fue lindo porque me mandó el mensaje de que ya están haciendo exámenes y nos fuimos a Lindavista. Me acuerdo que fue la primera vez que viajé en avión. Viajé en avión. ¿Pero de dónde viajaste tú? De Puebla a Tuxtla, viajé en avión. Me acuerdo que yo nunca había salido de mi casa en avión, ¿no? Y llego al aeropuerto Ay, qué padre. Y me ponían el miedo, ¿no? Que te van a asaltar, que está en México, que no le preguntas a nadie. Bueno, en el aeropuerto, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que unos viejitos, un señor viejito estaba platicando con él, oiga, ¿y dónde se documenta el equipaje de Volaris? Porque salen Volaris. No, en tal lado, me dice, y ya voy, y yo te acompaño. Espérame tantito, y acá es, gracias, lo saludé, adiós, Dios le bendiga. Agacho a arreglar unas cosas, cuando volteo no está. Híjole. Y no, o sea, y yo lo busqué, un señor alto, viejito, güero, me acuerdo una sudadera o una chaqueta, café. Y le digo, ¿dónde está este señor? Y lo busqué y nada. Y yo me quedé así que ya llegaba la hora, documenté y me voy a tomar el avión. O sea, te lo cuento porque me quedó como que algo, ¿será que Dios mandó a alguien para que me ayudara? Yo no sabía nada. Bien. Llego, voy a Lindavista, pues con miedo, ¿no? O sea, con pena, no sabía qué hacer. Voy a hacer el examen, no sabía yo nada, brother. O sea, oye, ¿no te pasó que antes de que fuera el examen, ya ves que, no sé cómo estuviste tú, pero nos hospedamos y en el cuarto ahí nos pusimos, nosotros con el grupo que estábamos nos pusimos a estudiar porque es de las 28 creencias y no recuerdo ya. Fíjate que en ese momento, no sé si tú lo hiciste en la fecha que yo la hice, yo lo hice en abril. Estaba la cena de Victoria. No me acuerdo ya. Yo sí me acuerdo muy bien. Así que yo no tenía hospedaje. Yo llegué en la noche. Porque para colmo cerraron la carretera, brother. Yo con miedo, así, sin nunca salir. Por allá hacen muchos bloqueos. Sí, mucho bloqueo, pues. Cierran la carretera por un plantón y la combi tiene que dar una vueltísima por la sierra horrible de 4 o 5 horas más. Llego en la noche, me hospedo en un hotel que hay ahí en el pueblo y ya bajo a la hora del examen, ya no me hospedé. Me acuerdo que tenía que quedarme al otro día. Al otro día tenía que salir, yo no tenía dónde. Y el presidente le habló al preceptor y el preceptor me permitió quedarme en un cuarto con Chepe, no sé si te acuerdas de Chepe. Sí, me acuerdo de Chepe. Se usa Chepe, que está en Cárdenas. Sí, él me abrió, pues me prestó una cama que hay ahí en su cuarto. Ya terminamos. Y pues hice el examen, no sabía yo nada. Me acuerdo que me había desvelado todo un día estudiando las 28 creencias, pero se me olvidó. Pero no sé qué pasó de mi vida, del examen, y fui con el pastor Luis Iván. Y ya el pastor Luis Iván, pues, me hizo preguntas que ni me acuerdo qué le dije. Conociendo al pastor Luis Iván, siento que fue que Dios le dijo, pruébalo porque, no sé, la verdad, pero conociéndolo, yo siento que me iba... Sí. No me iba a dejar, o bueno, no es que no me iba a dejar, pero es que el pastor Luis Iván es una persona que impone. Sí. ¿No? Tiene mucho conocimiento. Es bueno. Correcto. Así que así fue, brother. ¿Y tú cómo llegaste? ¿Qué hiciste? Oye? No, pues vieras que... La historia es interesante también porque verás que cuando terminamos la preparatoria, hubo un viaje de graduandos. ¿Y sabes a dónde fuimos? Fuimos a la Universidad de Montemorelos. Wow. Y para eso, por supuesto que yo ya tenía el sueño, ¿verdad? De venir a Lindavista. Eso fue en abril. Y el viaje a Montemorelos fue como en mayo.
¿Me explico? Entonces, en abril fuimos a hacer el examen de admisión, que de paso, de eso de lo de las 28 creencias, según yo, ya no me acuerdo bien, pero yo no me acuerdo que haya venido algo de las 28 creencias en el examen ese que nos hicieron. O sea, yo no me acuerdo que viniera así tan pregunta de tal, claro. Doctrina, ¿no? Y así. Sí. Entonces, entonces avanzamos y todo eso. Y miras que mientras nosotros fuimos allá a Linda Vista a hacer el examen de admisión, avanzamos, me hicieron el examen. ¿Sabes quién me hizo el examen? El pastor, José Luis. No, se me fue su nombre. Lo jubilaron cuando estábamos nosotros. El pastor... ¿Moisés? No, el otro. Se me fue su nombre ahorita. Yo lo tengo bien presente siempre. Rolando Márquez. Rolando Márquez. Un pastor excepcional. Ay, brother, oye, ahorita te voy a contar una cosa. Nada, todo y saludos allá y esperemos que esté disfrutando su jubilación el pastor. Sin duda. Que de paso escuché que lo habían invitado acá a un evento por acá cerca. ¿Recuerdas que los exámenes de admisión más o menos eran en abril, no? Sí. Entonces, allá en la universidad, perdón, en la escuela donde yo estudiaba antes, hicieron un viaje de graduandos y nos fuimos a Montemorelos. Mientras estábamos allá, obviamente la respuesta para los que habían sido aceptados pues ya había llegado, ¿me explico? Sí, sin duda. Entonces, vieras que mientras estábamos allá, amigo, la respuesta para saber quiénes realmente estaban ahí o quiénes habían sido aceptados o no, pues iba a llegar por correo electrónico. Y yo de repente me di cuenta que Andrés, el del que habíamos hablado hace un momentito, Andrés Casango, pues él andaba contento y ya pues todo el mundo lo andaba felicitando y todo eso, ¿no? Sí, claro. Entonces yo dije, si a él ya le llegó el correo, a mí también ya me debe haber llegado. También va a ser de... Y entonces vieras, amigo, que empiezo a revisar y ¿qué crees? La respuesta fue negativa. La invitación era que yo participara para el próximo año a ver si posiblemente yo pudiera entrar, ¿no? Y sabes que yo por dentro estaba muriendo, amigo. Yo estaba muriendo, pero terriblemente. Y todos me preguntaban, oye, Adán, ¿qué pasó? Mira, Alessio ya le respondió a la universidad y que no sé qué. ¿Y a ti qué pasó? Y yo no decía nada, amigo. Yo decía, no, a mí no me ha llegado ni un correo, no me responde nada, ¿no? Todavía. Y vieras que tristemente, pues yo no pude soportar mucho tiempo, no estar aparentando viviendo así hipócritamente todos esos días. Y recuerdo que esa misma noche yo me acerqué a la habitación porque nos dieron la oportunidad de hospedarnos ahí mismo dentro de la universidad. Nos dieron unos cuartos y cuando llegamos ahí el director pues me dijo, oye, Adam, vamos a platicar. Y ya, brother, ahí platicamos. Te ha de haber visto, y ¿no? sí, se ha de haber dado cuenta. Chavo anda medio achicopalado, seguramente algo sucedió. Bueno, las cosas pasaron, amigo. Es bastante larga la historia, ¿no? Pero posteriormente hablo con mis padres también, ellos me animan y me dice mi papá, tienen que ir a Lindavista a preguntar. Tienen que ir a Lindavista a preguntar qué cosa fue lo que realmente pasó, ¿no? Entonces, para esto yo ya estaba intentando colportar allá en Montemorelos, porque supuestamente iba a estudiar yo. Pero me dice mi papá, oye, mira, ya compramos el vuelo, te vas mañana a tal lugar, a Villahermosa, y de Villahermosa encuentras a tu mamá, que mi mamá estaba en Cancún, y ahí se encuentran ustedes y se van a Lindavista a preguntar el por qué. Porque debe haber alguna razón. Sí, sin duda. Entonces, llegamos, amigo, y vieras que cuando llegamos allá en la universidad, yo estaba bastante nervioso. Pedimos hablar con el de la facultad, que era el pastor Moisés en ese tiempo. Y platicamos con él. Nos sentamos así en una mesa blanca, ahí en una sala de juntas. Y empezó mi mamá pues a preguntarnos y todo eso. Y qué posibilidad hay. O quisiéramos saber la razón. Y pues yo ahí pues era un muchachito. Acababa de salir de la prepa, ¿no? Y de cierta manera como que uno depende todavía bastante de papá y de mamá. Porque pues en la universidad es cuando te despegas totalmente, creo yo, o existe esa separación más marcada, ¿no? Y entonces a mí me dio mucha felicidad cuando el director dijo, bueno, pues entendemos que son muchos los muchachos que vienen, son muchos los que quieren venir, pero son pocos los que son aceptados. Y deben saber, dice, que el examen escrito, muy pocas personas lo pasan. Pero eso no importa mucho, dijo el director, dijo el pastor Moisés. Lo que realmente importa, o lo que más importa y lo que más influye, o lo que dice si sí o no, es la entrevista que se hace personalmente. Entiendo. Y dije, el pastor Márquez, entonces, con el tiempo lo entendí, ¿no? Él fue el que dijo que no. No me acuerdo ni qué cosa me preguntó, pero simplemente sé que con las preguntas que me hizo me ponchó.
Y bueno, la cosa es que dice, bueno, podemos hacer algo. Dice, nosotros ya aceptamos a 65 muchachos. No van a venir todos, probablemente vengan unos 55, 60, dice. Así que, pues, sabiendo que hay un margen de algunos muchachos que no van a venir, te podemos aceptar, me dijo. Lo podemos aceptar, le dijo a mi mamá también. Okay. Pero eso sí, va a ser un alumno condicionado. Wow. Así, amigo. Lo vamos a tener en observación 1 año. Y si en ese año vemos que no tiene las aptitudes para ser parte de esta facultad, pues tristemente le vamos a decir que ya deje de estudiar, ¿no? Que ya deje de sentenció desde el principio. Sí, amigo. Mira, a mí no me importó tanto esa sentencia porque yo quería estudiar ahí. Yo anhelaba eso, ¿no? Sí. Pero lo que yo sabía era que gracias a Dios ya se había abierto la puerta para entrar y ser parte de. Así es. Entonces, oye, esa fue la entrada, amigo. Y de ahí, bueno, ya te imaginarás el primer día de clases y todo eso. Imagínate que no hubieras ido, te hubieras rendido. Oye, sí, ¿verdad? No hubieras preguntado. Qué importante es intentarlo una vez más siempre. Y fíjate que, pues, dicen por ahí, ¿no? Que el no siempre está garantizado. Es correcto. Hay que ir por el sí. Y pues eso no significa que no fuiste llamado. Fuiste llamado y quizás Dios estaba probando tu fe y está moldeando tu carácter para que le intentes, luches. Fíjate que el mío fue diferente. Okay. A mí no me llegó ningún correo. Okay. Ningún correo, ¿me entiendes? Me entrevistó el pastor Luis Iván, yo ni me acuerdo qué le dije, pero lo único que le dije es que lo único que me acuerdo es que yo cuando salí dije, ya la regué. Ya sabías que no. Pero yo no lo conocía. O sea, ya hasta ahorita que yo conozco al pastor Luis Iván, una persona muy recta, muy inteligente, muy sabia. A todo dar el pastor Luis Iván. Sin duda, a todo dar. Digo, wow. No sé por qué me aceptó. ¿Me entiendes? Bueno. Y de verdad que yo siento que pues también influyó el que, ¿me entiendes? Que me haya ayudado. El detalle es que yo estaba en la universidad preocupado. Estaba yo, híjole, ¿qué voy a hacer? En la universidad, en la prepa, ¿no? Ajá. Y es una escuela pública y salgo. Digo, no, ya no podía yo. Ya era que faltaba poco para terminar. Era junio. Ay. Y bajé yo pues el segundo piso era donde estaba yo estudiando. Era mi salón. Bajo a la oficina del director. O sea, y le digo, oiga, director, ¿será que me puede permitir hacer una llamada a la universidad? Pues eso no se puede hacer, pero gracias a Dios él dijo, sí, no te preocupes, y me permitió hacer una llamada. Hablo y me responde la hermana Ana, la hermana Anita. Oiga, y ¿será que yo fui aceptado? A ver, tu nombre tal. Y yo dije, no, ya estuvo. No, sí, dice, sí fuiste aceptado, solo que se me olvidó darte tu correo, pero, o sea, felicidades, que Dios te bendiga, y si no me llamas, yo no te envío nada. Y ya cuando yo supe, descansé y ya me fui contento a la universidad. O sea, fue diferente quizás, no porque uno tenga diferente historia que otro significa que el llamado es diferente. No, todos fuimos llamados para un mismo propósito, servirle a Dios. Pero esto me hizo a mí reflexionar, el intentar. O sea, no fue que a mí me haya llegado. O sea, yo hablé. O sea, tú también hablaste. Es un poco parecido. Es seguir tocando la puerta. Seguir esforzándonos. Insistiendo. Y esto también nos da una lección para nosotros, ¿no? Sí. Muchas veces tenemos que buscar las oportunidades. Sí. Y pedirle a Dios que Dios nos da 2 manos, 2 pies, 2 ojos, una boca. O sea, 2 oídos. Para que nos esforcemos, los utilicemos al máximo. Y si primero te dijeron no, tú vas por lo demás. Si te dijeron no, voy por lo demás y yo voy a buscar el sí, de lo que sea, en tu escuela, en tu carrera, en tu trabajo, hasta en la vida espiritual. Si una vez fracasaste, levántate y sigue adelante. Es correcto. Yo creo que es insistir, es trabajar y a veces hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores que hacen que a veces uno se confíe de más o piensas que Dios va a hacer todo por ti cuando hay partes humanas que nos corresponden hacer a nosotros, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, yo he llegado a veces a la casa de los hermanos, ahí acostados en sofá, que ya ves que de repente pues uno se los encuentra en casa, en las mañanas o en las tardes, usualmente en las visitas que usualmente se hacen, ¿no? Y a veces uno se los encuentra acostados. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Cómo estamos? No, pues aquí, pasó, no hay chamba, no hay trabajo. Hermano, pero ¿cómo? Le digo, pero si ahí acostados no va a llegar el trabajo. Y se ríen nada más. Siempre los bromeo, ¿no? Pero a lo que voy
es que nosotros siempre tenemos que hacer algo más. Y no solamente los hermanos, nosotros también en cualquier área en la que nos encontremos, tenemos que hacer algo más, buscar y tocar esa puerta, ¿no? Que es tan importante pues seguir insistiendo y analizar, amigo, y también darnos cuenta que Dios nos llama a todos. Creo que todos somos invitados. No importando cuáles sean nuestras cualidades, Dios nos llama. Y sabes que cuando yo pienso en este tema y cuando me veo a mí y cuando voy a la Biblia también, me acuerdo de un hombre llamado Pedro. Oye, a ver, a mí me gusta hablar de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque yo de cierta manera me identifico con él. ¿Te identificas con él? Por ejemplo, no en todo, ¿verdad? Pero sí en muchas cosas. Sí, Pedro tenía un carácter que necesitaba moldear definitivamente. Sin duda. O sea, si nos hubiésemos o si nos imaginamos que el Señor hizo un examen de admisión para que entraran los 12 apóstoles, o sea, Pedro definitivamente no iba a entrar. No, tenía muchas cosas que cambiar Pedro. O sea, su estilo de vida, todo lo que él era, realmente era un perfil que era no acepto para ser parte de los 12 discípulos. Así es. Sin duda. Y Pedro era a veces muy grosero. Pedro chocante, impulsivo. A ver, él primero hablaba y después pensaba. ¿Y qué cosa acabo de decir? Oye, ¿y cuántos somos así, no? O sea, sí. A mí me ha pasado bastantes veces. O sea, yo digo una cosa y ya cuando la digo, ¿qué cosa dije? ¿Me entiendes? O sea... También tenemos un poco de temperamento de Pedro. Sí. Ahora, no importando cómo seamos, el Señor nos llama. ¿Sí? El Señor nos llama. Sin duda. Nos invita a cambiar. Y nos invita. Y el Señor nos lleva, nos arrastra y nos dice, hijo, aquí te quiero usar, ¿no? Y a veces uno se deja usar y a veces no. Por ejemplo, me llama la atención ahí en los evangelios, cuando Jesús está compartiendo a los discípulos que pues él va a morir, que realmente esa es su misión, ¿no? Sí, claro. Y viene Pedro y quiere empezar a decirle a Jesús, Jesús, no permitas que te suceda eso, ¿no? Y Pedro está esperando que Jesús le diga, gracias, Pedro, porque te preocupas por mí, ¿verdad? Y así se preocuparan todos, ¿no? Pero no. Él estaba esperando el elogio. Sí, una felicitación, sí, ¿no? Claro. Y le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Me explico? ¡Qué fuerte! Esas son palabras muy fuertes. Sí, o sea, él esperando, o sea, como que él quería caerle en gracia a Jesús, ¿no? Sí. Para que, wow, este es mi mejor apóstol, este es el mejor, él es el número 1. Pero ¿qué le dijo Jesús? Quítate, apártate de mí, Satanás. O sea, fue como un sí regaño, pero fue como una llamada de atención. Sí, pero esa reprensión, amigo, imagínate, ponte en su lugar o yo me pongo en su lugar, que te diga, aléjate de mí, Satanás o diablo. O sea, sí, realmente aquí te simbraría. Sí, aquí en Tabasco de repente se utiliza esa palabra diablo, ¿no? Pero diablo. es despectivo, así negativo, sí, ¿no? Para una llamada de atención fuerte, ¿no? Y yo creo que a pesar de todo eso, Pedro permitió que Dios hiciera un cambio en su vida. Así y gracias a Dios, cuando nosotros analizamos a la vida de Pedro, posteriormente de que Jesús ya se fue, vemos sus cartas y vemos a un Pedro diferente. Vemos a un Pedro que ya medita, vemos a un Pedro que ya da consejos, vemos a un Pedro que salen palabras dulces de su boca, hijitos míos, amados míos, queridos hermanos, palabras que ¿cuándo iban a salir de Pedro? Sí. Pedro permitió que ese llamado que recibió por parte del Señor hiciese un efecto en su vida. Y fíjate que lo que estás comentando es cierto, y es más, Pedro siembra un precedente. Sí. Muchos dicen, el carácter no cambia, pero sí se puede cambiar. Amén. Cuando tienes un temperamento fuerte, un temperamento sanguíneo, o tienes un carácter difícil, cuando te dejas moldear por el Señor transforma tu vida completamente. Así es. Y tu carácter se va renovando. Muchas personas que anteriormente pensaban diferente, hacían cosas malas, pensaban cosas malas, etc., llega la luz del Señor, los impacta y su carácter es moldeado. Sí. Es transformado. Sí. Oye, hablando de eso, vieras que te cuento algo que me pasó el otro día. El otro día pues ya tiene varios meses, y estábamos en una de nuestras iglesitas y ya tiene un buen tiempecito, y vieras que fuimos a visitar a una familia que se había metido en problemas con
uno de los vecinos ahí. Okay. Uno de los vecinos. Y mientras estábamos allí nosotros, yo pedí la oportunidad de hablar a solas con la hermana que se había metido en ese problema y empecé a hablar con ella, le empecé a hablar de Jesús, le empecé a hablar de la importancia de tener el carácter de Jesús y todo eso. Okay. Y vieras que yo le pregunté a la hermana al final, ¿verdad? Para no ser muy larga la historia, yo le pregunté a la hermana, ¿usted quisiera tener el mismo carácter de Jesús? ¿Verdad que usted y yo necesitamos seguir el carácter de Jesús? Y varias preguntas, ¿no? Y girando en ese mismo entorno, ¿sí?, de la importancia de nuestro carácter y todo eso, de lo que estamos hablando. Y entonces la hermana me dice, sí, pastor, necesitamos hacer ese cambio. Es importante hacer ese cambio en nuestra vida. Ok, hermana, oiga, usted sabe la situación que se metió hace poquito. ¿Verdad que estuvo difícil? No, pues sí, porque pasó así, así. ¿Y usted qué le dijo, hermana? No, pues yo dije esto y aquello. ¿Y qué le respondió? No, pues me dijo allá y me dijo acá. Y entonces agarro y le digo a la hermana, hermanita, entonces si nosotros queremos en verdad tener el mismo carácter de Jesús, necesitamos ir y ofrecer esas disculpas con humildad y aceptar, hermana, que nos equivocamos. Sí. Y estaba yo terminando de decir esas palabras y ¿qué crees que me dice la hermana? Jamás, pastor, jamás. Pero yo me espanté, sí, amigo. Ahorita lo que me dijiste, pues. Pero de la nada un cambio drástico en sus palabras, porque ella me está diciendo que sí, si quiere seguir el ejemplo de Jesús en humildad, en carácter, en esto y lo otro. Y de repente cuando yo le dije que ella tenía que ir y ofrecer una disculpa por lo que había sucedido, porque estaba afectando el testimonio de la iglesia, ella cambió, hermano. Y viera que no pudimos arreglar ese asunto. Me tuve que ir del lugar, pero la hermana se desató tan solo porque la invitación fue pues practicar lo que decía que creía, ¿no? Y sabes que todos somos invitados a eso, a hacer un cambio en nuestra vida. Y yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero en el nombre de Dios creo que es posible. Y Dios claro cada día sí nos va preparando y nos va colocando en lugares estratégicos para que nosotros permitamos que su Espíritu Santo nos utilice. Es que todos necesitamos un cambio. Así es. No lo podemos hacer solos. Me pongo a pensar, ¿qué pasaría si esta hermana hubiera dicho sí, voy a pedir perdón? Qué bendición para ella, ¿no? Es que el perdón sana el alma, y no el alma de la fe, no el alma del ofensor, sino del afectado. Y es difícil, complicado, pero sí se puede en el nombre de Jesús. Claro, pero mira cómo somos. Es curioso esto, ¿no? Sí, claro. Porque le pedimos al Señor que nos dé paciencia. Le pedimos al Señor que nos ayude a esto, que nos ayude a aquello, que cambiemos nuestro carácter. Y el Señor dice, bueno, está bien. Entonces te manda un problema. Permite un problema. Y ahí está la oportunidad para ir haciendo un cambio en tu vida, ¿no? Claro. Y en lugar de que nosotros aprovechemos esa oportunidad para hacer un cambio en nuestra vida o para poner en práctica lo que estamos intentando sacar de nuestro propio ser, así es, en lugar de aprovechar la oportunidad, otra vez la volvemos a embarrar. ¿Me explico? Tristemente así somos. Yo creo que necesitamos nosotros aprender a visualizar y darnos cuenta en qué momento Dios envía la oportunidad para hacer ese cambio, en nosotros, ¿no? Así es. Y al final, cuando nosotros decidimos someter nuestra voluntad, nuestros deseos a la voluntad de Dios, Dios transforma en bendición toda nuestra vida. Oye, yo me acuerdo que el pastor Luis Iván una vez dijo en una de sus reflexiones, hay muchas cosas que a mí se me quedaron así muy bonitas de los pastores. Claro. Y recuerdo que una vez dijo esta frase el pastor Luis Iván, el Señor se encarga de convertir en bendiciones nuestros errores. Amén. Si nosotros colocamos todos nuestros errores, desde nuestro carácter, desde nuestro estilo de vida, desde acciones o consecuencias de terceros o en fin, sí, el Señor se puede encargar de convertir todo eso en bendición. De una u otra forma, tiene que retornar y ser de bendición para nosotros. Sin duda alguna. Y fíjate que Pedro, sus errores y dificultades fueron transformados en bendición, como dijo el pastor Luciano y como tú acabas de citar. Sí. Cuando él trató de hacer las cosas bien, después de haberle negado, después de haberlo abandonado, Dios le da la oportunidad. Arrepiéntete, entrégate, acá estoy, no te rindas. ¿Me amas? Sí, Señor, y sabes que te amo, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Sí, te amo, apacienta mis ovejas. Y las mismas veces que Pedro le negó fueron las mismas veces que Dios lo levantó. Así es. Y finalmente
fue un hombre poderoso, Amén. que llevó el evangelio, que guió, que instruyó, que trabajó con los apóstoles y que tanto fue su ejemplo que al momento de morir dio testimonio de la fidelidad que le tenía en Cristo, porque no permitió, dice la historia, que Pedro, tú sabes, fue crucificado boca abajo. Sí. Los romanos querían crucificarlo como Jesús, y tanto fue el amor que él tenía con Jesús que dijo: no soy digno de que me crucifiquen como mi maestro, háganlo boca abajo. Así que voltearon la cruz y así murió Pedro. Pedro murió como un mártir, alegre, satisfecho, porque Dios transformó su vida y Dios lo ocupó para que hoy nosotros pudiéramos tener un poco más del Evangelio de Cristo. Y mira, sus cartas muy lindas están dentro del canon bíblico y hoy podemos gozarnos de todas sus enseñanzas. Sí, y ver la actitud, ¿no? Que cada quien decide cómo enfrentar los problemas. Así es. Cada quien decide. Porque nuestro error puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser visible, puede ser oculto, sí. Pero tú decides cómo enfrentar los problemas. Tú decides cómo enfrentar las consecuencias, amigo. Sin duda. Eso es importante también, porque puedes cometer un error. Y las consecuencias van a venir inevitablemente, Salomón. Inevitablemente van a venir las consecuencias. Sean positivas o sean negativas. Pero tú decides cómo enfrentarlas. ¿En el nombre del Señor o no? ¿Qué cosa hizo Judas? En lugar de... Si Judas... La palabra de Dios es muy clara, ¿no? Y habla que tenemos un Dios de amor. Y el Espíritu de Profecía también menciona, ¿no? Que si Judas se hubiese arrepentido y hubiese pedido perdón, claro que se le hubiese otorgado el perdón. Así es. Eso es una realidad. Dios es así. Y Pedro fue grave lo que hizo también, pero él decidió rendirse a Cristo. Sin duda alguna. Venir y aceptar su error y aceptar que Jesús enmendara ese terrible error que había cometido también. Eso es lindo. Sí, y fíjate que pues hay muchos que ponemos en equilibrio la vida de Pedro con la vida de Judas. Sí. ¿Me entiendes? Judas lo negó, Pedro también. Judas lo traicionó. Pedro, sí, porque no lo defendió, no estuvo con él, como había dicho. O sea, fue Jesús se sintió traicionado por él porque no pudo aguantar en vela y en ayuno en oración cuando Jesús estaba padeciendo. Pero algo diferente, se humilló, pidió perdón y se levantó. Así es. Y lo tienen que saber todos, amigo. No importa los problemas que tengas en tu vida, no importa las veces que hayas fracasado, no importa las veces que hayas fallado, lo que es importante es que te levantes. Así es. Que salgas adelante, que luches. Si la regaste, si tienes un problema en tu vida, que por tus propias decisiones, pues ahora estás pagando las consecuencias, cíñete, amárrate los pantalones, como Jesús le dijo Dios le dijo a Job, amárrate los pantalones, ciñe tus lomos como varón valiente, sé firme, échale ganas, no te rindas, pide perdón, porque tenemos un Dios de segundas oportunidades. Así es. Tenemos un Dios de bendición, y si nosotros nos levantamos, nuestros errores se convierten, como dices, en bendición. Así es. Y la vida de Pedro, pues es la vida de nosotros también. Así es. Un ministro que se equivocó, un ministro que falló y que ahora Dios lo transformó, lo restituyó y podemos tener la garantía también nosotros de ser fieles a Dios a pesar de nuestros problemas. Así es. Último consejo que tú tengas para aquellos que nos escuchen y para aquellos que están lidiando con problemas de carácter y problemas pues de cualquier índole que no sienten salir de esa situación. Sí, pues animar a todos, ¿verdad? Y compartir sobre todo lo que nosotros hemos vivido, porque si Dios pudo hacer algo con nosotros, o si Dios sigue intentando hacer algo con nosotros, pues también lo puede hacer con nuestros amigos, también lo puede hacer con ustedes. Es por eso que nosotros necesitamos llenarnos de humildad y aceptar, ¿verdad? Aceptar que Dios está en la mejor disposición de utilizarte a ti y utilizarme a mí. No importa cómo estemos, no importa nada, acércate a Él. Él se encargará de todo lo demás. Solo colócate en el lugar y permite que Él haga ese cambio. Es lo que necesitamos. Alguien decía el otro día, lo más feo y lo más triste que está ocurriendo hoy es que nuestra juventud cree que no necesita un consejo,
Nuestra juventud piensa que es autónoma, o nosotros estamos pensando que somos autónomos, y necesitamos ese consejo por parte de Dios. Acerquémonos a Cristo, acerquémonos a Él y Él va a obrar. Así que ánimo para todos. Pues gracias, amigo, por estar en este podcast con nosotros. Te agradezco infinitamente la oportunidad y pues hemos platicado desde el corazón y sabemos que Dios nos eligió para esto. Amén. Y hay que echarle ganas y vamos adelante. Así que Dios te bendiga, amigo. Saludos a tu esposita, a todos, y gracias por haber aceptado. Gracias a ti, amigo, también por la invitación, y qué bonito que tenemos varias cosas en común. Sí, tenemos algunos planes a futuro también. Gracias a Dios. Y qué bendición que tenemos temas en común que tratar, como la universidad y tantas cosas que sucedieron allá. Sin duda. Ya luego platicaremos otra vez, ¿no? Primeramente todas esas cosas. Así es. Y pues, amigos, gracias. No olviden seguir en las redes sociales a mi amigo Adán. Está como Adán García Álvarez, ¿verdad? Es correcto, en Facebook, en Instagram, no sé si en YouTube. Primero también, Dios. También ahí estaremos ahí pronto. Van a estar Adán García Álvarez, no se olviden. Y gracias por habernos sintonizado, gracias por haber escuchado y visto. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga y recuerden, siempre una buena plática sale desde el corazón. Bendiciones.